Lo comprendí cuando la primera vela dejó escurrir la cera derretida sobre la tarta de cumpleaños y no hubo nadie para apagarlas conmigo. Me llamo Leonor. Tengo 72 años. Aquella tarde me encontraba sola en un pequeño salón parroquial en las afueras de Salamanca, el sitio donde mi hijo me había asegurado que me esperaba un detalle especial. Sobre la mesa, cubierta con un mantel de color hueso, reposaban un pastel, unas flores y un marco con una fotografía dispuesta con esmero. Me acerqué para observarla mejor. Era una imagen mía, no una vieja instantánea colgada en el álbum familiar. Era una foto impresa recientemente, con un fondo liso y una expresión frontal, la mirada seria y directa que suele emplearse en las despedidas. Antes de marcharse, mi hijo me dijo: «Madre, no te vayas. Volveremos enseguida», le creí. Me quedé aguardando desde la tarde hasta bien entrada la noche, desde que se oían las risas de los niños en la calle hasta que todo quedó sumido en el silencio. Nadie regresó. En aquel instante, todavía ignoraba que, mientras yo permanecía sentada entre la tarta y las flores, en otro sitio, personas que compartían mi apellido estaban reuniéndose para deliberar si yo aún merecía un lugar en sus vidas. Si has llegado hasta este punto de la narración, te pido por favor que me acompañes un poco más. Si este relato resuena con algún recuerdo o algún temor en tu interior, dale like a este audio, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde donde me escuchas, porque lo que sucedió después, tras la puerta de aquella sala a oscuras, transformó para siempre lo que me quedaba por vivir. Me mantuve sentada un tiempo más, no porque conservara la esperanza de su regreso, sino porque mi cuerpo necesitaba asimilar lo que mi corazón ya había comprendido, en el salón desierto. El reloj de pared marcaba cada segundo con un latido lento y grave, como si contara hacia un desenlace ineludible. Alargué la mano y tomé el móvil que descansaba sobre la mesa. La pantalla se iluminó, conocida, pero ajena. Marqué el número de mi hijo, una vez, 2 veces. El tono de llamada sonó apenas unos instantes antes de cortarse. Comunicando. Envié un mensaje muy sencillo. Mamá sigue aquí. Aparecieron las palomitas de un gris pálido, que nunca se tornaron azules. Intenté llamar a mi nuera. Esta vez el teléfono ni siquiera llegó a sonar. En la pantalla apareció una frase escueta y cortante. No se ha podido enviar el mensaje. Reconocí esa sensación. La sensación de haber sido borrada. No necesitaba que nadie me lo confirmara, lo comprendí al instante. Dejé el móvil sobre la mesa y entrelacé las manos en mi regazo. No me temblaban las manos, pero sentía un temblor en el pecho. No era el estremecimiento del miedo, sino esa sensación de un latido que se omite, como cuando el pie no encuentra el siguiente peldaño en la penumbra. Mi memoria estaba completamente lúcida. Recordaba cada detalle de aquel día, cada palabra, cada mirada intercambiada. No estaba desorientada, pero mi corazón empezó a agitarse porque, poco a poco, iba reconociendo una verdad que mi razón todavía no se atrevía a pronunciar. Afuera, en el pasillo, sonaron unos pasos. Levanté la vista por puro reflejo. 2 mujeres del vecindario estaban junto a la puerta, creyendo que no podía oírlas, hablaban en voz baja, con ese tono confidencial de quienes creen que sus palabras no traspasan las paredes. Es la madre de Nicolás, la que ya no se acuerda de nada. Eso es lo que comentan. La frase flotó en el aire con aparente ligereza, pero para mí tuvo el peso frío de una losa. No volví la cabeza. Me mantuve sentada, contemplando la tarta frente a mí, donde el glaseado blanco comenzaba a ceder, ablandándose por el calor de la habitación. En esos pocos segundos, innumerables fragmentos de memoria empezaron a encajar, despacio pero con una claridad aterradora, las ocasiones en que mi hijo hablaba por mí delante de otros. Las reuniones familiares de las que me sugerían amablemente excluirme por mi cansancio, los documentos que me colocaban delante para firmar con premura, siempre acompañados de la misma frase tranquilizadora. Madre, firma aquí. No es nada, lo de siempre, yo había confiado, no porque no lo comprendiera, sino porque me negaba a aceptarlo. Opté por creer que mi hijo nunca haría nada para dañarme, pero en aquel instante, sentada en una habitación vacía, escuchando a 2 extrañas hablar de mí como de alguien que había perdido el juicio, entendí algo helador. Necesitaban que mi memoria estuviera en blanco para que su versión de los hechos fuera creíble. Nadie abandona a una madre lúcida sin cargar con el peso de la culpa. Pero abandonar a una anciana que ya no recuerda nada, eso puede presentarse como un triste desenlace, una circunstancia. Respiré hondo.
no para calmarme, sino para contener una risa que quería escaparse. Una risa áspera, terriblemente amarga. Resultaba que, durante todo ese tiempo, no solo me habían ido arrinconando, sino que también habían reescrito por completo mi papel en su historia. Ya no era Leonor, la mujer que crió sola a su hijo, que sostuvo el hogar y mantuvo a la familia unida, me habían convertido en un argumento conveniente, en un personaje secundario que estorbaba. Me puse de pie. La silla emitió un leve quejido de madera. Las dos mujeres junto a la puerta enmudecieron. Me giré hacia ellas y esbocé una leve sonrisa, con la misma cortesía de siempre, sin acusaciones, sin interrogaciones. No necesitaba ninguna respuesta de su parte. Todo lo que necesitaba comprender ya lo había entendido. Tomé mi chaqueta y me la coloqué sobre los hombros. En ese momento fui consciente de que estaba realizando un acto profundamente extraño, marcharme de mi propia despedida. Nadie me tomó del brazo, nadie me acompañó. La puerta del salón se cerró tras de mí con un chasquido seco, no estridente, pero lo suficientemente claro como para trazar un límite. Afuera la noche era ya absoluta. Las farolas de la calle dibujaban parches de una luz ámbar desvaída. Me quedé allí un instante, como alguien que acaba de emerger de un lugar que creía protector. No lloré. Tampoco hice más llamadas. Hay momentos en la vida en los que comprendes que seguir insistiendo, seguir cuestionando, solo sirve para profundizar la herida. Comencé a caminar lentamente por una senda conocida que de pronto se había vuelto extraña. En mi mente surgió una idea con una nitidez absoluta, sin el menor asomo de duda. Si ellos habían decidido que yo ya no existía en sus vidas, entonces, a partir de aquel instante, yo también debía aprender a existir sin ellos. Y fue justo con ese primer paso que dejé atrás el papel de la persona abandonada para adentrarme en una etapa de mi vida que nunca imaginé tener que vivir. La lluvia comenzó a caer cuando abandoné el camino empedrado que conducía a la parada nocturna del autobús. No era una lluvia intensa, solo una llovizna fina y pertinaz, suficiente para humedecer los hombros, suficiente para que uno no pudiera permanecer inmóvil por mucho tiempo. No abrí el paraguas. No porque lo hubiera olvidado, sino porque en ese instante sentí que ya no tenía nada que resguardar. La parada se encontraba en el límite del vecindario, donde la luz anaranjada se estiraba en reflejos agotados sobre el asfalto encharcado. De día, aquel sitio era bullicioso y transitado, pero de noche parecía un vacío desmemoriado, con apenas un par de autobuses estacionados, quietos, y de vez en cuando el sonido de un motor que tosía y volvía a apagarse. Caminé con lentitud, paso a paso, como si yendo demasiado rápido pudiera dejar caer algo frágil que me sostenía en pie. No sabía a dónde me dirigía. Solo sabía que no podía retroceder. El salón había cerrado sus puertas y la casa de mi hijo ya no era un lugar al que pudiera llamar, así que seguí el único camino que aún permanecía iluminado, al menos para no avanzar en la oscuridad completa. Un aroma familiar llegó de pronto a mis sentidos. Café recién hecho. En medio de la llovizna nocturna, el olor del café posee la fuerza de detener a cualquiera. Miré hacia la derecha y vi un pequeño puesto improvisado de madera con un termo grande, algunas bolsas de pan y una lámpara pequeña colgada que se balanceaba suavemente. La luz no era brillante, pero era lo suficientemente cálida como para crear su propio círculo de resguardo en medio de la lluvia. La muchacha detrás del puesto era muy joven, llevaba el pelo recogido, con algunos rizos húmedos adheridos a su frente. Vestía un anorak grueso y servía café con agilidad en vasos de cartón para los conductores que acababan de detenerse. Su voz se escuchaba diáfana, ni fuerte ni débil, justo lo necesario para transmitir amabilidad. Aquí lo tiene, bien caliente. Me quedé a unos pasos, sin decidirme a acercarme. No sentía hambre ni sed, pero aquella luz y la manera firme en que ella se mantenía en su puesto me hicieron detenerme. La joven alzó la mirada y me vio. Su expresión no fue de curiosidad ni de juicio. Simplemente reconoció la presencia de otra persona en la noche. Esbozó una leve sonrisa y preguntó con voz serena, como temiendo asustarme, ¿a quién espera, señora? La manera en que me llamó no me ofendió. No había lástima en su tono, solo una pregunta sencilla, natural, como si ella y yo nos conociéramos de toda la vida. Guardé silencio unos instantes, no porque no tuviera respuesta, sino porque esa respuesta, al pronunciarla, de repente pesaba demasiado. La llovizna seguía cayendo, golpeando el techo de hojalata de la parada con un ritmo constante. Tomé aire y respondí, con la voz más baja de lo que yo misma esperaba. Espero a mis hijos. Me detuve.
No para aguardar su reacción, sino para escucharme a mí misma. Esa frase sonaba tan familiar, como si la hubiera pronunciado durante años, en diferentes ocasiones, en distintos lugares. Miré mis zapatos, ya empapados, y continué, más despacio. Pero creo que ellos ya no me esperan. La muchacha no respondió de inmediato, no hizo más preguntas ni se apresuró a darme consuelo. Solo asintió levemente, como si hubiera comprendido, o al menos aceptado, lo que acababa de confesar. Sirvió otra taza de café, la colocó sobre el mostrador y la deslizó suavemente hacia mi lado. Si quiere, puede calentarse las manos un momento. No tiene que pagar nada. Miré la taza. El vapor se elevaba y empañaba mis lentes. No recordaba cuándo había sido la última vez que alguien me ofrecía algo sin pedir nada a cambio. Alargué la mano y tomé el café. El calor se transmitió a mi palma. Subió por el brazo y llegó a mi pecho lentamente, pero con una claridad tangible. Gracias, niña, dije sin pensarlo, y me detuve. La joven no respondió con palabras, pero aún así sonrió, como si aquel agradecimiento no necesitara ninguna explicación. Di un pequeño sorbo. El café era intenso, un poco amargo, pero estaba caliente. En ese momento me di cuenta de que había permanecido demasiado tiempo bajo la llovizna sin ser consciente de ello. La joven me miró y luego señaló una silla de plástico junto a la pared de la parada. Puede sentarse ahí si quiere. Todavía falta rato para el último autobús. Asentí y me senté con calma. El agua de la lluvia goteaba desde el techo, formando un hilo constante frente a mí. No le pregunté su nombre. Ella tampoco me preguntó el mío. Entre nosotras se creó un silencio que no resultaba pesado ni incómodo. Éramos simplemente dos personas compartiendo una isla de luz en medio de la noche. No sabía por qué estaba allí, sentada frente a ese modesto puesto de café, junto a una desconocida. Pero dentro de mí surgía una sensación extraña. No era esperanza, tampoco desolación. Era solo la certeza de que, en el corazón de aquella noche oscura, yo no era del todo invisible, y fue justo en ese instante. Al dar el segundo sorbo de café y escuchar cómo la lluvia se mezclaba con el rumor lejano de los motores, cuando comencé a adentrarme en un camino que nunca había planeado, pero del que ya no tenía fuerzas para regresar. Salimos de la parada cuando la lluvia se había convertido en un leve susurro, en el último murmullo cansado de la noche. Luz caminaba medio paso por delante de mí, con una pequeña linterna de llavero en la mano. No me apresuraba ni me preguntaba si podía seguir su ritmo. La manera en que avanzaba, lenta pero constante, hacía que no me sintiera una carga. El sendero hacia la vecindad era estrecho y silencioso, bordeado por casas bajas, con ventanas cerradas y tenues luces que se filtraban entre las rendijas de las persianas. Sentía el roce de mis sandalias sobre el cemento húmedo, mi respiración sincronizándose con el ritmo de los pasos de la joven. Y de pronto caí en la cuenta de que hacía muchísimo tiempo que no caminaba al lado de alguien sin la necesidad de pronunciar palabra alguna. La habitación en alquiler se encontraba al fondo del pasillo. La puerta de madera era antigua pero estaba limpia, el pomo sin brillo, como habituado a ser utilizado a diario. Luz abrió la puerta y encendió la luz. Un resplandor amarillo suave se expandió, suficiente para verlo todo sin necesidad de revelar demasiado. La habitación era pequeña y ordenada, una cama individual, una mesa de madera junto a la pared y una estantería con algunos libros. En la pared frente a la puerta había una imagen de la Virgen de Guadalupe con un marco sencillo de madera y, debajo, una vela ya consumida a la mitad. Me quedé en el umbral, sin darme cuenta, entrelacé mis dedos, no para pedir nada, sino como un gesto antiguo, buscando un punto de apoyo para el alma. Adelante, por favor, dijo Luz con una voz suave y acogedora. Entré. Ella cerró la puerta con delicadeza, sin que se escuchara el ruido de ningún pestillo. La puerta quedó cerrada, pero no con llave. Ese detalle, tan pequeño, captó mi atención. No dije nada, solo lo registré y desvié la mirada. Luz colocó mi bolso sobre la silla, tomó una toalla limpia del estante y me la tendió. Puede secarse un poco. El baño está justo ahí. Asentí y tomé la toalla. Nuestras manos se rozaron por un instante brevísimo. Su piel estaba tibia, no era el calor de la prisa, sino el de alguien acostumbrada a trabajar de noche, habituada a cuidar de otros. Entré al baño, me lavé el rostro y me sequé el cabello. El pequeño espejo colgado en la pared devolvió la imagen de un semblante cansado, pero no asustado.
Las arrugas junto a mis ojos se acentuaban bajo aquella luz. Me observé un momento sin reproches ni juicios, simplemente reconociendo que seguía allí, que aún respiraba, que todavía era capaz de mantenerme en pie. Cuando salí, Luz estaba preparando té, no café. Una tetera pequeña sobre una hornilla eléctrica desprendía un suave aroma a hierbas. Sirvió en 2 tazas de cerámica que no hacían juego. Tomé una y me senté al borde de la cama. Bebimos en silencio, un silencio que no demandaba explicaciones ni formulaba preguntas. Sentí que se me permitía existir sin tener que justificarme. «Quédese esta noche», dijo Luz tras un rato, como si la frase hubiera estado esperando el momento adecuado. «Mañana vemos». No hubo promesas ni condiciones. Asentí. En mi interior, una parte de mí permanecía alerta, como alguien habituada a que le pregunten cuánto dinero trae o por cuántos días piensa quedarse. Pero Luz no preguntó nada, solo extendió la manta, arregló la almohada e indicó la cama. «Si quiere, duerma aquí. Yo me quedo en la silla». «No hace falta», respondí en voz baja, en mi lengua materna, negando con la cabeza e intentando explicarme con gestos. «Descansa tú». Ella sonrió y también negó, con firmeza, pero sin aspereza. No discutí. Me senté, me quité los zapatos y los coloqué bajo la cama. La manta era delgada, pero estaba limpia, con un tenue aroma a sol de otros tiempos. Me cubrí y me acosté de lado, contemplando la imagen de la Virgen de Guadalupe. La vela estaba apagada, pero la luz de la habitación era suficiente para distinguir el rostro sereno del cuadro. Luz apagó algunas luces y dejó solo una lámpara pequeña de mesa encendida, se acomodó en la silla, tomó un cuaderno, hojeó unas cuantas páginas y luego lo dejó a un lado, como si no tuviera necesidad de anotar nada. La habitación se sumió en la tranquilidad. En el exterior, la lluvia se había detenido casi por completo. De vez en cuando, se oía pasar un automóvil a lo lejos, pero no lo suficientemente cerca como para alterar la calma. Permanecí allí, escuchando mi propia respiración. No se escucharon pasos repentinos tras la puerta, ni llamadas insistentes. Nadie interrumpió el silencio pidiendo papeles o dinero. La puerta no estaba asegurada con llave, y sin embargo, no sentía miedo. Al contrario, precisamente porque no estaba cerrada, experimentaba una paz profunda, como si aquel espacio no requiriera las defensas que yo había levantado a lo largo de tantos años. Bajo la suave luz del bombillo, mis párpados comenzaron a pesarme, recordé las noches anteriores, cuando dormía a intervalos, con el oído siempre en alerta por si alguien me requería. Por si debía firmar algún documento más o por si me reclamaban haber olvidado alguna obligación. Esa noche no existían esos ruidos, solo el calor de la manta, el aroma del té que aún flotaba en el aire y la presencia callada de una desconocida que no me exigía ser otra persona. Cuando el sueño llegó, lo hizo con gran lentitud, con suavidad, como si temiera alterarme. Y en el instante preciso antes de hundirme por completo en el descanso, comprendí algo tan sencillo que resultaba doloroso. Hacía muchísimo tiempo que no conciliaba el sueño sin necesidad de aferrarme a nada con las manos. La mañana llegó con parsimonia, como si la noche se resistiera a dejarme ir. La primera luz del día se filtró por la rendija de la pequeña ventana, trazando una línea tenue sobre el suelo. Abrí los ojos al percibir el sonido leve del agua corriendo en el baño. No había voces que me sobresaltaran ni ruidos que me apresuraran. Solo una mañana cualquiera, tan serena, que necesité unos instantes para convencerme de que estaba despertando en un lugar seguro. Luz salió con el cabello aún húmedo, una toallita en la mano. Sonrió sin preguntarme si había dormido bien, como si ya conociera la respuesta. Colocó sobre la mesa un plato pequeño con pan tostado y un vaso de leche templada. Un desayuno sencillo, dijo. Pero suficiente. Me incorporé, arreglé la manta y me acerqué a la mesa. El pan desprendía un aroma sutil. Di un bocado pequeño, lentamente, no porque tuviera hambre, sino porque no deseaba apresurar ese momento. Luz se sentó frente a mí. Mientras desayunaba, me observaba con esa atención discreta de quienes perciben lo que otros suelen pasar por alto. «¿Cómo se siente hoy?», preguntó con naturalidad. «Me siento, Clara», respondí tras un breve silencio. No busqué palabras elaboradas. Expresé exactamente lo que percibía. Ella asintió sin mostrar sorpresa. Noté que su mirada se detenía en la manera en que sostenía el vaso, en el hecho de que no vacilaba al moverme por la mesa. No preguntó directamente, pero supe que se estaba respondiendo algo en silencio.
Anoche la luz se encendió y luego se apagó. Pensé que quizás estaba agotada, pero ahora. Dejé el vaso sobre la mesa y la miré directamente, sin evadir su rostro. No estoy desorientada, dije con suavidad. Nunca lo he estado. Ella no pareció sorprenderse, solo su respiración se hizo un poco más pausada, como si acabara de encajar la última pieza de un rompecabezas. Entonces, murmuró, perdón. No tienes que disculparte, negué con la cabeza. Hay cosas que uno elige creer, porque creer duele menos que entender. Se lo conté sin un orden preciso, sin intentar construir un relato pulcro. Hablé como quien va colocando objetos antiguos sobre una mesa. Lo que surge primero, se nombra primero, la casa antigua con su techo de tejas rojas que había resistido tantas temporadas de lluvia. El terreno de atrás donde mi padre había plantado un árbol de pomelo y decía que esa tierra no se vende, pase lo que pase. Los documentos que seguían a mi nombre, guardados en un cajón que yo misma cerraba con llave cada noche. Mi hijo lo sabe todo, dije. Él creció en esa casa. Conoce cada rincón. Los escuchaba en silencio. Observé que fruncía ligeramente el ceño cuando mencioné a la nueva esposa. No pronuncié su nombre, no porque no lo recordara, sino porque ese nombre ya no importaba. Necesita dinero, continué. No para vivir, sino para tapar agujeros de deudas que nunca se llenan. Lo he escuchado hablar por teléfono muchas veces, pero a mí no me contaba nada, solo me colocaba papeles delante. Me detuve un instante, como para comprobar si conservaba la serenidad suficiente para continuar. Mi mirada se posó en la imagen de la Virgen de Guadalupe colgada en la pared. No pedí nada, solo la contemplé. No firmé, dije. No porque odie a mi hijo, sino porque sé que si firmo, ya no tendré un lugar al que regresar. No a un lugar, sino a mí misma. Luz apoyó la mano sobre la mesa y apretó levemente los dedos. En sus ojos vi algo parecido a la indignación, pero muy contenido. Y entonces empezaron a decir que estaba agotada, respondí luego, con la mirada perdida un momento, después, que no debía salir sola. Poco a poco dejaron de pedir mi opinión, dejaron de mencionar mi nombre en las decisiones importantes. Respiré despacio. Me borraron de su día a día. No usé la palabra abandonar. Esa palabra es demasiado contundente y, a la vez, demasiado simple. La realidad fue más sutil. No me expulsaron con un gesto evidente. Solo fueron desocupando mi espacio, poco a poco, hasta que mi ausencia se volvió conveniente. Por eso estaba anoche allí, murmuró Luz. Sí, asentí. Cuando me negué a afirmar, necesitaron otra versión de la historia, una en la que yo ya no estuviera lo bastante lúcida para oponerme. Una versión que pudieran contar sin sentir remordimiento. La habitación quedó en silencio. Solo se escuchaba el trino de los trasgos en la mañana afuera. Terminé el último sorbo de leche y dejé el vaso sobre la mesa. Mis manos no temblaban. Me percaté de eso con una leve sorpresa. Mi corazón, aunque seguía cargado, ya no se agitaba con aquellos latidos desordenados. ¿Tienes miedo?, le pregunté a Luz sin mirarla directamente. Ella alzó la vista y negó con la cabeza. No, no me da miedo, dijo ella. Sino una rabia profunda. No sonreí. No porque me sintiera aliviada, sino porque comprendí que estaba hablando con alguien que no necesitaba que yo interpretara el papel de la persona frágil para poder entenderme. Me levanté, recogiendo dentro de mí los fragmentos de mi relato, no para esconderlos, sino para prepararme para el siguiente paso, aunque aún no supiera hacia dónde me conduciría. Afuera, la luz del sol trepaba un poco más en el cielo. Observé aquel resplandor y en ese instante comprendí que la verdad, una vez pronunciada con claridad, ya no resulta tan temible como cuando permanece oculta. Aquel mediodía transcurrió con un ritmo peculiar, ni lento ni ágil, como la calma que precede a un cambio en la brisa. Luz recogía la mesa del desayuno mientras yo me sentaba junto a la ventana, doblando el chal que ya estaba completamente seco. La luz del sol se posaba sobre la pared donde colgaba la imagen de la Virgen de Guadalupe, haciendo que el marco de madera brillara con un tenue destello. La contemplé sin rezar, solo la miré como se observa a un testigo que ha estado presente desde hace mucho tiempo. Luz dijo que necesitaba salir a comprar algunas cosas para la cena, me preguntó si quería acompañarla. Negué con la cabeza, no por cansancio, sino porque necesitaba permanecer a solas un poco más. Ella asintió sin cuestionarlo. Antes de salir, dejó el móvil sobre la mesa por costumbre y se colocó la chaqueta.
Vuelvo pronto, dijo. La puerta se cerró sin llave. Me levanté y di algunas vueltas por la habitación pequeña. Todo seguía en calma, igual que por la mañana. Me senté en la silla con la intención de leer algunas líneas del libro que Luz había dejado en el estante, cuando escuché vibrar el teléfono. No era una llamada, sino la notificación de un mensaje de voz. Miré el móvil sobre la mesa. La pantalla se iluminó y se apagó. Vibró otra vez. No lo toqué. No por temor, sino porque sabía que ese mensaje no era para mí. Al cabo de un momento, el teléfono volvió al silencio, exhalé lentamente y me levanté para servirme un vaso de agua. Al regresar, el móvil volvió a vibrar. Esta vez era una llamada. En la pantalla apareció un nombre. No logré distinguirlo con nitidez, pero reconocí mi propia reacción. El corazón no se me encogió. Era como si ya hubiera superado esa etapa. El tono de llamada cesó. Un minuto después, la puerta se abrió. Luz entró con una bolsa pequeña en la mano, cerró la puerta, dejó la bolsa y se quedó quieta. Su mirada se posó en el teléfono. Lo supe incluso antes de que hablara. ¿Sonó?, preguntó en un tono muy bajo. Asentí. Se quitó la chaqueta con lentitud y la colgó. Cada uno de sus movimientos era más pausado de lo habitual, como si estuviera midiendo cada gesto. Finalmente, se sentó frente a mí, pero no tomó el móvil de inmediato. Escuché algo, dijo, y se detuvo. No quise interrumpirla, pero tampoco la animé a seguir. Apoyé mi mano sobre la mesa con la palma hacia abajo, como buscando un punto de apoyo en la calma. Cuando salí, el teléfono volvió a sonar. Contesté, continuó. Era tu hijo. Pronunció tu hijo con sumo cuidado, sin cargar la frase de emoción alguna. Asentí, indicándole que prosiguiera. Había alguien más con él. Un abogado. Tragó saliva con dificultad. Noté cómo se le movía levemente la garganta al hablar, dijo Luz. Se detuvo otra vez, esta vez por más tiempo. Dijo que la señora ya está perdida, que ni siquiera sabe dónde vive, que hay que actuar rápido. En la habitación no se escuchaba nada más que su voz. Percibí cada palabra caer con una claridad cristalina, sin distorsión, sin velos. Y, extrañamente, no sentí que el corazón se me oprimiera, ni que la cabeza empezara a dar vueltas. La verdad, desplegada ahora en toda su desnuda y fría geometría, ya no ejercía sobre mí más poder que el de un mapa de un territorio que había decidido no volver a pisar. Esa tarde, mientras el sol, como un viejo alquimista, comenzaba a transformar el oro del día en los cobres y carmesíes del crepúsculo, tejiendo sobre el suelo de la habitación una telaraña de sombras que parecían memorias fundiéndose, una calma de una densidad nueva se instaló en mis huesos. No era el silencio de la derrota, sino el de una batalla interior que, por fin, había concluido. El veredicto, pronunciado en el tribunal íntimo de mi conciencia, era irrevocable, no regresaría. No lo haría movida por el orgullo, ese fuego vano, ni arrastrada por el rencor, un veneno que ya había purgado con lágrimas de sal, sino sostenida por una certeza que había germinado en la oscuridad de mi espíritu y ahora crecía, robusta e inquebrantable, como el árbol de toronja que mi padre plantó en una tierra que juró no vender. Un acto de fe que al fin comprendí, no era sobre la propiedad, sino sobre la raíz, sobre lo que se hereda verdaderamente, la terquedad sagrada de ser uno mismo. Los títulos de propiedad, las deudas acumuladas como hollín en una chimenea, la casa de tejas rojas que era el arcón de todos mis fantasmas y mis sueños, todo aquello era ahora suyo. Suyo era el relato cómodo, el silencio conveniente, la versión edulcorada de una madre que, como un mueble antiguo, primero fue desplazada a un rincón y luego declarada obsoleta. Yo, en cambio, elegía el equipaje ligero de lo auténtico, la maleta medio vacía que contenía, no un pasado recortado, sino la elástica promesa del futuro, el aroma a pan tostado que hablaba de mañanas presentes. No de nostalgias, el ritual del té compartido, que era un diálogo sin palabras, y la vida austera y serena de un cuarto alquilado, cuya puerta, significativamente, no tenía cerrojo, porque la verdadera seguridad había migrado de las cerraduras a mi interior. Aquello no era un punto final, sino la delineación de una frontera nueva, delicada y a la vez más definitiva que cualquier muro. Un límite que yo misma estaba trazando, no con piedra o alambre, sino con la tiza invisible de mi voluntad recuperada. Al otro lado de ese umbral, no se extendía el yermo de soledad que ellos, quizás sin siquiera malicia,
habían preparado para mí. Se abría, en cambio, una llanura vasta e imprevista, bañada por una luz tenue y propia. No era la tierra prometida de las epopeyas, sino la tierra posible de los días pequeños, un amanecer a la vez, un paso tras otro, un suspiro, y luego otro, y otro más, cada uno más liviano que el anterior. Y a mi lado, luz, cuya presencia ya no era la de una extraña compasiva, sino la de un testigo solidario, un faro quieto en mi costa recién descubierta. Juntas, compartiendo un silencio que ahora era un lenguaje completo, contemplábamos el mundo desde la misma ventana. Y al respirar, por primera vez en años, el aire no venía cargado con el olor ácido de la traición, la amargura del olvido o el perfume seco del papel timbrado. Olía, en cambio, a lluvia reciente sobre tierra seca, a hierbabuena en la tetera, a la paz antigua y recién estrenada que se construye con los ladrillos mínimos de lo real, el ritmo paciente de la lluvia en el zinc, el calor áspero y consolador de una taza de cerámica imperfecta entre las palmas, la promesa tácita de que el mañana sería un lienzo en blanco donde solo mi nombre, Clara, tendría el derecho de firmar. El tiempo, ese tirano que durante años me había susurrado al oído que se me acababa, que mi historia estaba concluyendo, por fin había sido despojado de su uniforme. Ya no era un carcelero contando segundos hacia un abandono, sino un río ancho y generoso en el que me permitía flotar, observando sus orillas sin la urgencia de llegar. Y en la quietud de esas aguas nuevas, recuperé el tesoro más preciado y que creía saqueado para siempre, el derecho sencillo, absoluto e intransferible a pertenecerme. A ser, sin apelaciones ni testigos, la única y soberana arquitecta de mis días. El pasado, con su peso de tejas rojas y promesas rotas, quedaba atrás, no como una losa, sino como la tierra fértil y dolorosa de donde brotaba, frágil y tenaz, este nuevo comienzo.